Así que estamos en esta preciosa hora pues en vivo ya y vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor. Sin antes vamos a orar al Señor en esta mañana. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que nos das de poder exaltarte, de poder bendecirte. Te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos estás permitiendo, por este tiempo, Señor, de impartición de tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo pueda hablarnos a través de tu palabra, Señor, que nuestros corazones, nuestros oídos sean circuncidados esta hora para poder atesorar, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros en este día. Y que todo lo que recibamos sea para edificación, sea para exaltar, sea para engrandecer tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos las gracias, Señor, esta preciosa hora. Gracias por la gente que nos ve a través de la internet, a través de Facebook, a través de YouTube. Les bendecimos en el nombre de Jesús. La gente que nos ve a través de Canal 63, bendecimos sus vidas, sus familias, sus hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta hora queremos hablar bajo el tema Ordena tu casa. Ese es el tema de hoy. Ordena tu casa es el tema. Y vamos a usar una escritura como base en el capítulo 38 de Isaías. Por ahí va a estar apareciéndolo a usted en la pantalla. El versículo 1, vamos a leer en adelante. Isaías capítulo 38, verso 1 al 5, vamos a leer. Dice: en aquellos días Ezequiel enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y en íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto, o con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado tus días 15 años. Amén. Bueno, queremos entrar ya de lleno en esta preciosa hora, en este tema. Bueno, yo creo que hasta ese momento Ezequías está bien, ¿verdad? Porque a pesar de que él estaba enfermo, Dios le había dado ya una palabra que moriría, que manda a dar orden que ordene su casa, porque ciertamente morirá. Pero miramos que la oración, el poder que tiene la oración en esta historia, puede cambiar un veredicto ya establecido por Dios, puede cambiar un pensamiento que Dios tenía establecido hacia una persona. La oración de una persona puede cambiarle el pensamiento a Dios, cambiar de que Dios haya tomado una decisión y cambiar Dios de pensamiento. De hecho, en ese caso Dios continuamente se arrepiente. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo de Génesis, capítulo 6, habla la Biblia que cuando la maldad se había aumentado, dice que Dios se había arrepentido de haber hecho al hombre? Y esa palabra arrepentirse significa cambiar de pensamiento, o sea, tuvo que cambiar sus planes, tuvo que cambiar el pensamiento que tenía hacia el hombre, pero porque el hombre se corrompió. Y en este caso Dios se arrepiente de lo que había mandado a decirle ya a Ezequías a través del profeta Isaías, que ciertamente moriría. Por medio de la oración que Ezequías hizo cambiar el pensamiento que Dios ya tenía establecido. Y oró Ezequías y Dios le dio 15 años más. Ahora, hasta ahí todo está bien. Pero una de las cosas que me llama la atención, que Dios le dice a Ezequías que ordene su casa. Si Dios le manda a decir a Ezequías, a pesar de que Ezequías tenía un concepto sobre él mismo de que él había andado recto delante de Dios, porque en la oración le dice a Dios que él ha andado recto delante de él, ha andado en verdad, ha andado con un corazón íntegro. O sea, ese es el concepto que él tiene, Ezequías, de él mismo, de que ha andado bien delante de Dios, que él merece vivir unos cuantos años más. Dios le concede. Pero si Dios le manda a decir a Ezequías que ordene su casa, debe de haber algo ahí detrás, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener un concepto bueno de nosotros mismos. De hecho, nosotros en nuestra propia opinión podemos pensar que andamos bien delante de Dios. En nuestra propia opinión incluso podemos pensar que
que delante de Dios pues andamos en santidad, en integridad, pero creo que el único que conoce el corazón y conoce las intenciones de nuestro corazón es Dios. Dice la Biblia en el libro de Jeremías, dice que una de las cosas más engañosas, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa, dice la Biblia, y dice que el único que conoce y escudriña el corazón es Dios. Entonces, nosotros podemos tener un concepto, un buen concepto de nosotros mismos, que andamos bien delante de Dios, pero hasta que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos ilumina esas áreas en las cuales nosotros estamos fallando delante de Dios, nos damos cuenta de lo pecador que somos, ¿verdad? Porque yo puedo tener un buen concepto de mí mismo, pensar en mi opinión, que yo soy una persona buena, que yo no le hago daño a nadie, que estoy cumpliendo con los requisitos que Dios me pide, que probablemente ando bien obedeciendo la palabra de Dios, que soy una persona fiel a Dios, que soy una persona de integridad, que soy una persona que delante de Dios pues estoy bien, pero realmente cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida nos damos cuenta de nuestra condición. Muchas veces nos vamos a sorprender, a asombrar de las terribles cosas que todavía guardamos en el corazón. Y es por eso importante que nosotros examinemos nuestro corazón en la presencia de Dios. Pues una de las cosas que admiro de David, le decía al Señor, examina mi corazón. Porque David sabía que el único que conocía bien su corazón era Dios. Entonces, no podemos nosotros confiar, no podemos nosotros creer que estamos bien delante de Dios si realmente tenemos una intención falsa detrás de ello, ¿verdad? Yo creo que la mejor oración que podemos hacer es que le digamos a Dios: Señor, escudriña mi corazón. Si hay algo perverso, si hay algo malvado en nuestro corazón, en mi corazón, te ruego que tú lo saques a luz, que tú lo reveles para yo poder confesarlo, pedirte perdón y apartarme de ello. Porque nosotros no podemos redarguirnos de pecado a nosotros mismos. Nadie, yo no le puedo redarguir de pecado a nadie, ni yo mismo me puedo redarguir de pecado. El único que puede redarguirnos de pecado, convencernos de que somos pecadores, es el Espíritu Santo. Ese es el trabajo de Él. Ahora, en esta oración de Ezequías, la oración no está mal, está excelente. Pedirle al Señor unos días más, le da 15 años más, pero ¿qué pasó en esa trayectoria de esos 15 años? Vamos a ver qué pasa en esa trayectoria. El capítulo de Isaías 39, verso 1 al 8 vamos a leer. Dice la palabra: en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado. Tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y mire las palabras de Ezequías. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Mire que me llama la atención estas palabras, pero quiero llevarlo a un punto muy importante. En estos 15 años que Dios le alarga a Ezequías la vida, Ezequías comete un error. Y es que el hijo del rey de Babilonia envía mensajeros para conocer el asunto, le envía cartas incluso para saber del asunto de la enfermedad de Ezequías. Pero Ezequías comete un error, y esto se le podría atribuir que en este caso Ezequías actuó con arrogancia, actuó con altivez, con orgullo, porque le mostró a los mensajeros
todas las cosas que había en el reino, todas las cosas que había en su casa, todas las cosas, los tesoros, todas las cosas que, que de hecho no era recomendable mostrar porque en esos tiempos de los reyes habían muchas guerras, habían muchas conquistas, venían otras naciones, conquistaban Israel, conquistaban Jerusalén, y era una puerta que Ezequiel estaba abriendo al rey de Babilonia para que éste viniera y saqueara todos los tesoros que tenía. Y en su soberbia, en su arrogancia, él mostró todo para demostrar al rey, ¿verdad?, de Babilonia, que lo que había logrado en su reino. Y esto es peligroso porque a Ezequiel ya le habían dado una orden de que ordenara su casa, pero él no lo hizo. Él lo que pidió fueron muchos años más. Él pidió que le alargaran sus días, pero no ordenó su casa. La orden era ordenar la casa. Si Ezequiel se hubiese enfocado en ordenar su casa, probablemente en ordenar su corazón, en ordenar su vida delante de Dios, en pedirle al Señor que escudriñara su corazón y que le revelara esas cosas que todavía estaban en él, que las sacó a luz en este momento donde muestra los tesoros, la arrogancia, el orgullo, ¿verdad? La vanidad, entonces la idolatría, las cosas materiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Él no ordenó su casa, aunque le habían dado 15 años más, pero no ordenó su casa. Y esto le trajo graves problemas a Israel después, porque en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jeremías, perdón, viene el rey de Babilonia y lleva cautivo a Jerusalén, lleva los tesoros de la casa, del templo, los lleva todo cautivo. Entonces, porque ya les habían revelado todo lo que había, ya había ya había un conocimiento exacto, claro, de lo que había en Jerusalén y qué tenían entre los tesoros. Entonces viene Babilonia, viene el rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el tiempo de Jeremías, y lleva cautivo a Jerusalén, lleva cautivo, ¿verdad?, a la gente, a las mujeres, a los muchachos, los llevan cautivos, se llevan los tesoros. Entonces, esto se hubiese podido detener con este rey Ezequías, en el tiempo de Ezequías, si él no hubiera revelado los secretos de la casa, los tesoros. Entonces, hay tesoros que nosotros tenemos en el Señor, hay cosas que Dios nos ha permitido, que Dios nos ha dado como dones, que no los debemos de manejar con arrogancia. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talento, que debemos de saber cómo manejarlos. Nosotros incluso cuando predicamos, nosotros debemos de hacerlo con una fe humilde, no con una fe presunciosa. Cuando nosotros administramos o ministramos a los tesoros que Dios nos ha dado, ¿verdad?, que podría ser un talento, un llamado, un ministerio, debemos de hacerlo con humildad. No vaya a ser que nos estemos comportando arrogantemente, estemos predicando, con una prepotencia, con una arrogancia, con una altivez, ¿verdad?, creyendo que nosotros merecemos lo que tenemos y todo lo que tenemos lo tenemos por gracia, ¿verdad?, lo hemos recibido por pura gracia. ¿Cuánta prepotencia se ve lastimosamente en las predicaciones de muchos predicadores que yo observo en la televisión? La prepotencia, el orgullo, la arrogancia, tienen una fe presunciosa, siempre están presumiendo de su fe, de las grandezas que ellos han hecho, y eso es peligroso, delante de Dios eso es peligroso porque eso trae ruinas, después trae grandes pérdidas en estas personas. Lo que le trajo a Ezequías por no haber ordenado su casa fue desorden, le trajo ruina, le trajo pérdida, ¿verdad? Y me llama la atención algo, la palabra que Dios le da a través del profeta Isaías a Ezequías es que todos van a ser llevados cautivos por Babilonia. Y mire las palabras de Ezequías, y que me quedé perplejo cuando leí este versículo. En el verso 8, 39:8, dice la Biblia: y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Mire Ezequías, qué increíble cómo la ceguera espiritual lo atrapó a este hombre. Porque la palabra de parte de Dios no era buena. La palabra de parte de Dios era que iba a ser llevado cautivo. Iban a ser llevados cautivos sus hijos. Todo el que engendrara a Ezequías iba a ser llevado cautivo. El reino, los tesoros iba a ser llevado cautivo. Y Ezequías se atreve a decir que la palabra de Jehová que ha sido hablada es buena. Y yo sé que no hay palabra de Dios que sea mala, ¿verdad? Yo tengo bien claro eso, pero en este caso la palabra de Dios venía con juicio. O sea, la palabra de Dios venía ya con una determinación de que iba a ser llevado cautivo. O sea, la palabra de Dios
era buena porque Dios es bueno, pero el juicio que traía la palabra no era bueno. Entonces, ¿cómo puede decir él, la palabra de Dios es buena? Si era un juicio que venía en contra de él. Y dice, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Cómo puede haber paz? ¿Cómo puede haber seguridad? Cuando le están hablando a usted de cautiverio, cuando le están hablando a usted que lo van a dejar en la miseria, cuando le están hablando a usted que le van a quitar todo por la arrogancia que ha habido en su corazón, porque no quiso ordenar su casa. Le decía que el desorden trae ruinas y pérdidas. Entonces el desorden de Ezequías en el futuro traería grandes pérdidas para Israel, por haber cometido el error de haber mostrado tesoros que no tenía que mostrar. Peor a Babilonia. Babilonia es una de las naciones más idólatras. Babilonia fue en aquellos tiempos una de las, de hecho en el Apocalipsis habla de una Babilonia, aunque no es la Babilonia antigua, habla de una Babilonia que está en el momento en función, pero la Babilonia antigua, como también la actual, han sido sistemas, sobre todo sistemas idolátricos de hechicería, maldad, ¿verdad? Idolatría, prostitución, fornicación, adulterio. Y cómo Ezequías, siendo un rey bueno, recto delante de Dios, le muestra. Usted no puede mostrarle tesoros a sus enemigos. Usted no puede revelar lo que Dios ha puesto en sus manos, secretos, revelarle secretos a sus enemigos. Como le pasó a Sansón. Sansón, había un secreto en él de que no debía raparse, de no cortarse la cabeza, y reveló el secreto a una mujer que era parte de un pueblo que era enemigo de Israel. Entonces, hay tesoros, hay cosas que nosotros no las podemos revelar o no las podemos usar mal, con prepotencia, como le decía, con orgullo, con soberbia. Nosotros creo que entre más recibimos, entre más Dios nos da, ¿verdad?, en su misericordia, nosotros debemos de ser más humildes. No debemos de perder la humildad. No debemos de perder la humildad. Creo que entre más humildes seamos, decía alguien hace mucho tiempo, más Dios nos va a usar. Entre más humilde usted sea, más Dios lo va a usar. Cristo decía, aprended de mí que soy manso y humilde. Yo creo que la humildad no solo se muestra en, la gente espera en la forma de vestir, pero la humildad se muestra también en las palabras. Cuando usted habla, ¿qué es lo que está hablando? ¿Verdad? Cuando usted predica, cuando usted enseña, ¿cómo habla? De la manera que usted está hablando va a demostrar su humildad. El rey Ezequías no mostró humildad al mostrar todos los reinos, ¿verdad? Y aparentarle al rey de Babilonia que él era muy grande. Entonces eso le trajo graves problemas. Le trajo, le decía, ruinas y pérdidas. ¿Por qué? Porque no quiso ordenar su vida, no quiso ordenar su casa. De repente el problema que tenía Ezequías era arrogancia, era soberbia, y no lo quiso corregir. Y allá miramos en el futuro entonces a Israel siendo llevado cautivo por Babilonia. Ahora, tenemos también otros casos aquí de graves problemas que hubieron porque no quiso haber orden, y es con el pecado de los hijos de Elí. En primera de Samuel, el primer libro de Samuel, encontramos capítulo 2, el capítulo 2, verso 12, tenemos capítulo 2, verso 12, hasta el 17 dice la palabra. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué pasaba aquí? Una de las cosas que Dios le
le pedía a la gente del pueblo que cuando sacrificaran le dieran la mejor parte, le dieran su parte al sacerdote. Le dieran la mejor parte. De hecho, la carne que le daban tenía que ser cruda, ¿verdad? No tenía que dársela cocida, porque el sacerdote se encargaría por su propia cuenta de cocinar su parte, ¿verdad? Entonces, los hijos de Elí, al parecer estaban envueltos en estos asuntos y era un pecado delante de Dios grave porque estaban deshonrando las ofrendas que recibía Dios. Porque darle al sacerdote era como que se le estuviera dando a Dios y no se podía deshonrar eso. Entonces los hijos de Elí estaban deshonrando a Dios a través de este pecado, porque al parecer ellos eran los protagonistas de este asunto, de dar lo que quisieran ellos, ¿verdad? De darle al sacerdote, en este caso era Elí. Recuerda que siempre había un grupo de sacerdotes, pero el que estaba en el momento ahí, ¿cómo se llama? En el de turno, el sumo sacerdote, era Elí, el profeta Elí. Entonces, el pecado de los hijos de Elí era que estaban deshonrando las ofrendas. En pocas palabras, estaban deshonrando a Dios al no darle lo mejor a Dios. Porque yo creo que Dios se merece lo mejor en cuanto a ofrenda. Pero había otro pecado de los hijos de Elí. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 22, dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. En el verso 25: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Mire lo que pasó aquí. Por no haber ordenado su casa a Elí, esto le trajo muerte a sus hijos. El desorden trae muerte. El desorden trae ruinas y pérdidas, pero también el desorden trae muerte. Si usted no vive una vida ordenada, si usted delante de Dios es una persona inmoral, si usted delante de Dios es una persona que vive en pecado, y no estoy hablando a nivel de personas que no conocen de Cristo, estoy hablando a nivel de personas cristianas. Si usted es una persona que vive una vida desordenada, que cree que está engañando a los demás, y quiero decirle que se está engañando a usted mismo, está tratando de engañar a Dios, que nadie puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia en Gálatas 6, 7. Entonces, usted puede tratar de engañar a Dios, usted puede tratar de engañar a las demás personas, pero el engañado es usted mismo. Mientras usted no ordena su casa, no pone en orden su vida, mientras usted no ordena, quizás usted es una persona soltera todavía, no tiene hijos, no tiene un hogar, pero debe ordenar su vida. Si usted es un casado, debe ordenar su casa. Y yo creo que la decisión que usted debe tomar en su hogar es de estorbar, porque el sacerdote Elí, el error que cometió Elí, el pecado que cometió Elí, era que no estorbó a sus hijos. Después le reclama a Dios y le dice: ¿por qué no has estorbado a tus hijos? Yo te corto de tu sacerdocio y a tus generaciones, yo las corto. Cualquiera de tu casa no va a poder ser sacerdote. Entonces, ¿qué pasa con el sacerdote? No estorbó a sus hijos, no quiso ordenar su casa, ¿verdad? Y las llamadas de atención las podemos ver aquí en estos versículos, que eran llamadas de atención flexibles, eran llamadas de atención suaves. No era que venía como, ¿verdad? Lamentablemente en la actualidad, con los dichos derechos humanos, ahora los padres ya no pueden castigar con libertad a sus hijos, porque los derechos humanos ya lo meten preso. Entonces los hijos se han tomado eso, ¿verdad? Los adolescentes ahora se toman eso y cualquier cosa, pueden hacer cualquier cosa, desobedecen a sus padres, hacen lo que quieran, y después cuando los padres quieren castigarlo, les dicen: te tiro los derechos de los seres humanos, o voy allá a lo que es la institución de la niñez a quejarme. ¿Y qué pasa? Ya el padre está con temor, ya no puede ni castigar con libertad a sus hijos, no los puede disciplinar porque están con el temor que los pueden meter presos. Entonces, lamentablemente, esos derechos, dichos derechos del niño, han venido más bien a afectar la sociedad, han venido a afectar más bien a la familia.
Yo recuerdo que el castigo que nosotros nos daban eran con lazo, con lo que agarraran, ¿verdad? Y aquí estamos, ¿verdad? Y como dicen los psicólogos, si le pega al niño va a sufrir, va a tener problemas psicológicos. Es la peor mentira. Si, ¿cuáles problemas psicológicos? Si de esa manera a uno le enseñaron, si uno iba con algo que de la calle, que se lo había encontrado supuestamente, y le preguntaban los padres a uno, ¿y dónde lo traes? Ah, me lo hallé en tal parte. Me va a dejar eso donde lo halló. Porque no aceptaban que uno llevara nada a su casa que no fuera nuestro. Entonces, ahora no, los muchachos aparecen con sus cosas, los padres ni tan siquiera les preguntan, aparecen con un celular nuevo, ¿y dónde lo sacaste? No, me lo hallé, o me lo regalaron, y ahí se conforman, no estorban a sus hijos, no averiguan la vida de sus hijos, no averiguan lo que sus hijos andan haciendo afuera. Entonces no los están estorbando, sus hijos son perversos, sus hijos hacen esto y están dentro de sus casas, ¿verdad? Y hacen lo que sea, y los padres no dicen nada, ¿verdad? Yo creo que un hijo, mientras esté bajo el techo suyo, o sea, bajo su techo, bajo su casa, usted debe de darle órdenes y ese hijo debe de obedecerle. Usted debe de corregirlo, usted debe de estorbarle su vida. Si él quiere dejar su casa y irse lejos, porque se vaya lejos, pero usted, mientras viva en su casa, ese hijo, usted es el que manda. Usted debe corregirlo. Si lo tiene que castigar, debe castigarlo. Entonces, el pecado de Elí aquí fue que no estorbó a sus hijos y no ordenó su casa, y esto le trajo muerte. No solo le trajo muerte a sus hijos, le trajo muerte a él, muerte física. En la sentencia que Dios le da a Elí y a sus hijos está en Primera de Samuel, primer libro de Samuel 3:10. Dice la Biblia: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Esta es la cita de capítulo 2. Creo que yo leí otra cita, ¿verdad? Ah, ok. Creo que leí 3:10, ajá, el 15, ok. Pero me llama la atención algo, la sentencia que Dios ya había dado está en el capítulo 2, verso 27, que le envió un profeta. Capítulo 2, verso 27 del primer libro de Samuel. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso. Y llevado efod de delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré al que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andaré delante de mí ungido todos los días, hablando de Samuel. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios,
para que pueda comer un bocado de pan. Este profeta, la palabra se la envía a través de este profeta y le da la sentencia a Elí. Le dice que van a morir y dice que no habrá anciano en su casa y que los hijos, ¿verdad?, de sus espaldas van a morir a la edad viril, o sea, jóvenes, van a morir jovencitos. Y otra de las sentencias que le da es que muchos de ellos van a desear ser puestos en el ministerio por un bocado de pan y no van a ser puestos porque la sentencia era que estaban siendo destituidos definitivamente del sacerdocio. Elí, sus hijos y todos los que salieran de la espalda de Elí, los hijos de los hijos y todos los nietos, nadie iba a poder establecerse en el sacerdocio por el pecado de Elí, por el pecado de que no había estorbado a sus hijos, por el pecado de los hijos de Elí, de haber hollado las ofrendas, de haber pisoteado las ofrendas de Dios, ¿verdad? De que ellos preferían lo mejor para ellos y el sacerdote no era tomado en cuenta, cuestión de la ofrenda. Entonces era pisoteada la ofrenda. Y en 1 Samuel 2:27, lo que leíamos, o 1 Samuel 3:10 al 14, Dios le vuelve a confirmar la sentencia. Cuando Dios le habla a Samuel y le dice que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada, me llama la atención el verso 14, esa palabra es fuerte, el 3:14, primer libro de Samuel 3:14 dice: por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrenda. Qué terrible la sentencia que le dieron a Elí y a sus hijos por no haber querido ordenar su casa. Esa palabra, que la iniquidad nunca va a ser expiada, significa que nunca iba a haber un sacrificio, no iba a haber, aunque derramaran sangre de cualquier animal que fuera, de todos los animales si es posible, no iba a haber una expiación para la casa de Elí. O sea, en pocas palabras, no iba a haber perdón. Ya no hay perdón. No había perdón ya para Elí. No había perdón ya para los hijos de Elí. No iba a haber sacrificio que convencería a Dios de parte que fuera presentado de parte de Elí o de sus hijos, que expiara el pecado de la casa de Elí. Porque era tanto la deshonra que habían hecho delante de Dios, que dijo Dios: lo único que me queda hacer con ellos es cortarlos. Entonces, llegar a un punto donde Dios tenga que decidir cortarte por no haber querido ordenarte tu vida, por no haber querido ordenar tu vida, hermano, yo creo que no debemos de llegar a esos extremos, de que Dios solo, el único deseo de Dios hacia nosotros sea de cortarnos. Dice la Biblia que el árbol que no da fruto es cortado. Y no le quiero mostrar a un Dios enojado, lleno de ira contra su vida, ¿verdad? Pero el pecado trae consecuencias. Porque Dios es amor, Dios nos ama con amor eterno. Dios nos ama, Él envió a su Hijo por eso a la cruz del Calvario, para que Él se sacrificara por nosotros. La expiación de nuestros pecados ya se dio en la cruz, pero a veces estamos abusando de la gracia. Dios nos está llamando a que nos ordenemos y estamos viviendo en desorden. Estamos viviendo una vida de adulterio, estamos viviendo una vida de fornicación, de idolatría, de inmoralidad sexual. Se está viviendo una vida en fornicación, una relación como le pasó a aquella mujer de los 5 maridos que había tenido y que el que tenía no era de ella. Hay personas que han optado por relaciones que no son de parte de Dios, que no son de ellos esas relaciones. Optaron por un hombre que es ajeno, optaron por una mujer que es ajena. Entonces, esos pecados delante de Dios, Dios se cansa de esos pecados. Entonces viene Dios y pone una sentencia. Viene Dios, da orden de cortar a personas del planeta Tierra, ¿verdad? Porque la persona no se quiere corregir, la persona no quiere ordenar su casa. Yo creo que le decía que el desorden trae muerte. El desorden va a traer muerte. En el capítulo 3, versos 16 al 18 de primer libro de Samuel, también nos ayudan ahí, 3:16, dice: llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? ¿Qué es la palabra que te habló? Le pregunta. Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añade, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Mire que es terrible, hermano. Las palabras de Elí. Ezequías dijo que la palabra de Dios era buena. Elí dice: Jehová es, haga lo que
lo que bien pareciera. O sea, que haga Dios lo que le venga en la gana, hombre. Si Él es Jehová, Él es Dios. Se conformó Elí en decir que Dios era Dios y que y es cierto, es soberano, pero Dios podía cambiar esa sentencia a través de un arrepentimiento, pero Elí, dice la Biblia que era viejo, había perdido su visión, había perdido, ¿verdad?, ese toque espiritual que había en él, ¿verdad? Y no podía discernir la sentencia que venía sobre él, porque la sentencia era que en su casa no quedaría un anciano, no habría un sacerdote más de parte de la casa de Elí. O sea, en pocas palabras, estaban siendo destituidos del sacerdocio. Y Elí le pareció bien. Bueno, que haga Dios lo que quiera. Bueno, dicen algunos, bueno, si esa es la decisión de Dios de quitarme, pues que me quite. Si esa es la decisión de Dios de que yo ya no sirva, pues ya no sirvo. Si esa es la decisión de Dios de que ya no esté en un ministerio, pues me hago a un lado. Pero no buscan restaurarse, pero no buscan consagrarse. Yo creo que la forma más cobarde de poder atender a una palabra de parte de Dios de esa manera, ¿verdad? Cuando Dios nos envía una palabra fuerte de que si no nos corregimos van a venir consecuencias garrafales. Yo creo que la manera más cobarde que podemos optar es decir, bueno, que haga Dios lo que quiera. Total, Él es Dios. Y si no quiere que sirva, pues no sirvo. ¿Verdad? Qué fácil. En vez de buscar la restauración, en vez de decir, bueno, es cierto, estoy mal, ando mal delante de Dios. Usted no se puede ofender con Dios porque le mandó una palabra fuerte sabiendo la condición que usted está. Si yo le envío una palabra fuerte a usted de parte de Él a través de una persona, a través de una predicación, usted no debe incomodarse, más bien debe de alegrarse que Dios todavía está interesado en usted, que le está enviando a decir, corrígete, ordena tu casa. Yo quiero bendecirte, pero quiero que ordenes tu casa, que ordenes tu vida, ordena a tus hijos, estorba a tus hijos, estorba a tu familia, estorba en tu hogar, que tú eres la cabeza, tú eres el sacerdote de tu hogar, tenés que estorbar ahí a tus hijos, tenés que estorbar ahí a tu esposa no puede andarte engañando, tu esposa no puede estar jugando contigo, puede estar tomando decisiones fuera del orden bíblico, y si usted es una viuda, ¿verdad?, o una mujer que solo se casó y su esposo la abandonó, ahora usted la sacerdotisa ahí, ¿cómo es? Sacerdotisa de su casa, es la sacerdota del hogar. Usted es la que tiene que poner orden. Ordene su casa, ordene sus hijos. No va a hacer que sus hijos crezcan siendo unas personas que le hagan daño a la sociedad, que sean personas que se dediquen al robo, se dedican al alcohol, a la droga. En vez de criar hijos que marquen la diferencia en la sociedad, usted va a criar hijos que van a estar en prostitución, hijas que estén en prostitución, muchachos que estén en robos y en cuantos pecados, ¿verdad? Entonces debe de ordenar su casa, debe de poner orden en su casa, debe de cuidar lo suyo, debe de estorbar cuando mire a usted pecado en sus hijos. Cuando usted mire pecado, usted no debe ser flojo. Cuando usted mire pecado en sus hijos, hágale ver el mal que están haciendo. Hágale ver, quizás no es por imposición, porque esto no es por imposición, porque esto es voluntario, esto debe haber una voluntad de parte de las personas para poder cambiar, pero muéstreles el camino. Hágales ver que no está bien lo que están haciendo, que es pecado delante de Dios y que el pecado trae consecuencias. Hágale ver desde niño a ese pequeño que está actuando mal, que las cosas que hacen no están bien y que delante de Dios son un pecado y que debemos de honrar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si usted no estorba a sus hijos, van a seguir cometiendo los mismos errores, y se van empeorando las cosas, los hijos van creciendo con un libertinaje terrible, los hijos ya cuando llegan a una edad de que creen que pueden tomar sus propias decisiones, toman decisiones, y las decisiones que toman son las peores, son las más terribles, las que más bien dañan su corazón como padre, pero quizás la culpa no la tienen toda ellos, sino que el culpable es usted por no haber estorbado desde el principio, de no haber corregido desde el principio. Por eso usted, dice la Biblia, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No se apartará ¿quién? El hijo o la instrucción. La instrucción no se apartará de sus hijos, aunque ellos muchas veces se pierdan, pero la instrucción, como decía alguien, no se va a perder. La instrucción no se va a apartar de ellos. Va a llegar un momento que esos hijos, después de haberse comportado mal, la instrucción que usted le dio, lo va a hacer volver. Van a venir en memoria la instrucción que Dios le dio a través de usted y van a decir, wow, pero ¿qué estoy haciendo si este no era el deseo de mis padres? Este no es el deseo de Dios. Yo tengo que salir de aquí porque un día lo instruyeron,
¿verdad? Yo sé que hay gente que nació en el Evangelio, los instruyeron en el Evangelio, pero se apartaron cuando ya eran grandes. Ya en una decisión personal se apartaron, pero la instrucción que recibieron los va a hacer volver. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Qué no se va a apartar? La instrucción no se va a apartar del niño, de ese joven, de ese muchacho, de ese hombre adulto. No se va a apartar la instrucción que recibió de niño. Entonces, aunque él se aparte del camino, la instrucción que le dieron no se va a apartar. Entonces, esa instrucción lo va a hacer volver. Aunque quizás usted diga, yo he hecho buen trabajo, pastor, he instruido a mis hijos. Lamentablemente ellos se han perdido ahora que son adultos. Pero si usted lo instruyó bien, esa instrucción que usted le dio lo va a hacer volver. Eso téngalo por seguro. Esas palabras, consejos que usted le dio un día, ¿verdad? Esa instrucción que le dio de la palabra un día lo va a hacer volver. ¿Por qué? Dice la Biblia que la palabra de Dios no va a regresar vacía. Ahora, el desorden, le decía, trae muerte. Y miramos el capítulo 4 de Primera de Samuel, 4:1. Dice la Biblia, había una guerra. De hecho, Israel siempre ha tenido guerra o tuvo guerra con los filisteos. En el capítulo 4, los filisteos capturan el arca. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, y Ofni y Finés, estaba ahí con el arca del pacto de Dios. Oiga, con la presencia de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. El verso 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Mire usted el desorden lo que trae. En la batalla entre Israel y los filisteos murieron los hijos de Elí, y murieron 30,000 hebreos o 30,000 judíos, 30,000 israelitas en esa batalla. Y qué terrible, cómo una mala decisión de una persona puede traer mortandad a un pueblo. Porque cuando una persona es principal en un pueblo, cuando una persona es principal en una institución y no quiere corregirse, no quiere ordenar su casa, las consecuencias no solo van a venir para él, van a venir sobre la casa, si es padre de familia, o sobre esa institución que él está, ¿verdad?, llevando hacia adelante. En este caso, Elí era el sacerdote, ¿verdad? Un sacerdote en el tiempo de Israel era honrado, era muy tomado en cuenta. De hecho, era de las personas principales del pueblo, aparte de los ancianos. Entonces, un sacerdote era tomado como alguien que presentaba la ofrenda delante de Dios todos los años, una vez al año, sacrificio para perdón de pecados, para tapar el pecado del pueblo. Y era una persona como intermediario entre Dios y el pueblo. De hecho, eso era, un intermediario. Entonces, era una persona grande en el pueblo. Y cuando una persona grande en el pueblo, cuando una persona importante dentro del pueblo, hablando del nivel de iglesia, dentro de la iglesia, con un papel, con un ministerio fuerte, peca, vive una vida desordenada, va a traer desorden, va a traer consecuencias graves a su vida
y a la vida de los que están bajo de él. Eso téngalo por seguro. Mire la consecuencia de esta batalla. 30,000 hombres muertos, 2 hijos del sacerdote muertos, el arca del pacto es robada, es llevada cautiva. De hecho, el desorden, otra de las cosas que hace el desorden, decíamos que el desorden trae ruinas y pérdidas, el desorden trae muerte, pero el desorden también te deja sin gloria. Miren lo que dice también ahí mismo en el primer libro de Samuel 4:12, leíamos hasta el 4:11. El 4:12 dice: y aconteció de la batalla y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto su vestido y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Ahí nos vamos a detener un momento. Mire, ¿qué lo mató a Elí? ¿La mala noticia de que sus hijos habían muerto o la presencia de Dios? Mire qué terrible eso. Dice que cuando escuchó del arca de Dios, dice cuando escuchó que el arca de Dios había sido tomada, se desnucó, cayó hacia atrás y se murió, se desnucó. La presencia de Dios, el arca de Dios representaba en el antiguo pacto la presencia de Dios. Entonces cuando él oye de la presencia de Dios, se fue para atrás y se murió. ¿Quién mató a Elí? No lo mató la noticia de que sus hijos habían muerto. De hecho ya él ya sabía, le habían dado una palabra de que sus hijos morirían y que morirían en un día. ¿Pero qué lo mató? Lo mató la presencia de Dios. Por eso le decía, el desorden te deja sin gloria. Porque lo que hizo Israel o Elí y sus hijos al deshonrar a Dios, al desobedecer a Dios, fue dejar sin gloria de Dios a Israel mismo. Cuando le roban, cuando le traspasan el arca, cuando los filisteos se llevan el arca, es un traspaso de gloria. O sea, le quitan la gloria a Israel para llevársela a ellos, la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando usted no se ordena en la vida espiritual, cuando usted no se ordena en el reino de Dios, la gloria que le han dado a usted se la van a quitar y se la van a dar a otro. Por eso dice en Apocalipsis: arrepiéntete, no vaya a ser que quite el candelabro o el candelero de ti. También dice: pelea la batalla, la buena batalla, no sea que tu corona sea quitada y sea dada a otro. Nosotros debemos de pelear la buena batalla, debemos de corregirnos, debemos de vivir una vida en orden para que la gloria no sea traspasada a otro. Porque puede ser que la gloria de Dios ya no está con nosotros, la presencia de Dios, por andar en desorden. Entonces la presencia de Dios, y fíjese que me llama la atención, la nuera, una de las esposas de uno de los hijos de Elí, verso 19 del capítulo 4, dice: y su nuera, la mujer de Finés, en el capítulo 4 del primer libro de Samuel, 4:19 dice, que estaba encinta cercana del alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no temas, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios.
y por la muerte de su suegro y su marido. Dijo pues, traspasad es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Qué pasó? El nombre que le puso esta mujer, esposa de uno de los hijos de Eli, de Finés, le puso Icabod, que significa sin gloria. Si usted busca en el hebreo, significa sin gloria. Icabod, sin gloria. Hay mucha gente que está sin Icabod, o sea, sin gloria. Hay gente que ya quedó sin Icabod. ¿Por qué? Porque no quisieron ordenarse. Hay gente que ya no experimenta la presencia de Dios. Hay gente que ya no vive esa ternura con el Espíritu Santo, esa entrega con Dios, porque han quedado sin Icabod. ¿Por qué? Porque han vivido una vida desordenada. No esperemos nosotros que nos quedemos sin Icabod. No esperemos que nosotros nos quedemos sin gloria. No esperemos nosotros que la presencia de Dios se aleje de nosotros por nuestra desobediencia, nuestra rebeldía. Yo creo que es tiempo de volvernos y decirle, Señor, he andado una vida desordenada, he andado una vida sin propósito, he vivido una vida por años que quizás creyendo que te estoy engañando a ti, pero me estoy engañando a mí mismo. El desorden trae ruinas, decíamos, pérdidas, también el desorden trae muerte y trae también, el desorden te deja sin gloria. Yo creo que es tiempo de que nosotros podamos corregirnos. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver a Dios manifestarse, si queremos tener el arca de Dios a nuestro favor, de nuestro lado, si queremos tener la presencia de Dios de nuestro lado, que no sea tomada por nadie más, que nuestros enemigos no nos roben el fuego que Dios nos ha dado, que nuestros enemigos no se lleven la gloria que Dios nos ha dado, la gloria de Él, la gloria de Dios, la presencia de Dios. No permitamos que el enemigo nos robe y nos consuma lo que tenemos de Dios, ¿verdad? Usted no sea una persona depravada, corrompida, desordenada, una persona que vive bajo la esclavitud del pecado, bajo la idolatría, bajo la fornicación, el adulterio, la brujería, bajo pecados de inmoralidad sexual, pecados de la mentira, el robo, el chisme, la lujuria, la lascivia. ¿Cuántos pecados muchas veces nos alejan de la gloria de Dios? ¿Cuántos pecados nos separan de la presencia de Dios? El profeta Isaías decía, nuestros pecados han hecho muro entre tú y nosotros. Nuestros pecados nos han separado de ti, le decía el profeta Isaías al Señor. Y es necesario arrepentirnos de nuestros pecados para volver a tener esa comunión con el Señor, para poder entrar a la presencia de Dios con libertad y poder tener acceso directo a través de la sangre de Jesucristo. Yo no sé si usted, qué tipo de vida ha estado viviendo, hermano. No sé cuál es el tipo de vida que usted está llevando como ministro, como siervo de Dios, como predicador, como servidor de la iglesia. Quizás Dios le está hablando hoy que ordene su casa. Ordene su casa. Mire que las dos personas que miramos que les mandaron a decir que ordenaran su casa no son cualquiera. Estamos hablando de un rey y estamos hablando de un sacerdote. Estamos hablando de rey. Dice la Biblia que ahora somos reyes y sacerdotes. Cuando hablamos de rey, son los que se encargan de administrar, son los que ponen orden, son los que ponen las leyes, establecen principios. Cuando hablamos de sacerdocio, son los intermediarios entre Dios y el pueblo. Quizás usted es un rey, un sacerdote. Dios le ha dado leyes, le ha dado palabras para que edifique al pueblo. Los sacerdotes son aquellos que están orando, aquellos que están siendo intermediarios. Quizás usted ha sido intermediario, ha sido una persona que ayuda a los demás, que ora por los demás. Entonces, le han dado un trabajo bonito. No es posible que usted esté desordenado. Le estoy hablando a nivel de gente de liderazgo fuerte. No estoy hablando con personas miembros de una iglesia, estoy hablando con siervos, estoy hablando con personas fuertes dentro del ministerio, dentro del reino de Dios. Es tiempo de que nos ordenemos, hermano. No puede vivir una vida desordenada, está bien, ya los tiempos de ignorancia que usted pasó, que hizo cosas que no tenía que hacer, se equivocó, pero ahora vuélvase a Dios, vuélvase al Señor. No puede seguir en esa condición. Y si usted conoce de un caso en su congregación que viven personas desordenadas y con ministerio, hable con sus autoridades. Hable con las autoridades. Y si usted es una de ellas, arrepiéntase, pídale perdón al Señor y busque ayuda espiritual. Porque no es posible que usted, teniendo un ministerio fuerte, teniendo un llamado fuerte, teniendo dones, talentos, tesoros que Dios le ha dado, usted es desordenado. Y usted está desordenado, todo lo que está bajo suyo está desordenado.
Usted está en orden, todo va a estar en orden. Eso téngalo por seguro, porque el orden atrae el orden. El orden trae orden. El desorden atrae desorden. Entre más desordenado ande usted, más desordenado van a andar los demás. Es tiempo de ordenarnos. Ordenemos nuestros caminos, ordenemos nuestros pasos, ordenemos nuestra vida y nos va a ir bien. Y aún cuando muramos, vamos a morir bien. ¿Se puede imaginar usted que termine muriendo como Elí? Que se va para atrás y se desnuque por no haber querido obedecer a la voz de Dios, por no haberse querido arrepentir de sus maldades, de su desobediencia. Elí terminó mal, con sus hijos terminaron mal. Allá miramos a Ezequías, le dieron más daños, pero por causa de su pecado, de su soberbia, después, unos años después, fue llevado cautivo a Israel por haber revelado los secretos que Israel tenía, los tesoros. Entonces yo creo que es tiempo de que nosotros nos volvamos. No queremos ver ruinas en nuestra vida, no queremos ver muerte, no queremos quedarnos sin gloria, pues corrijámonos, ordenemos nuestra vida y créame que Dios nos va a bendecir de una manera impresionante. Oramos esta hora. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de poder, Señor amado, impartir esta palabra bendita. En esta hora te ruego, Señor, que nos ayudes a ordenarnos como ministros, como siervos tuyos. Señor, si hemos andado mal como reyes y sacerdotes, te pedimos perdón. Límpianos con la sangre de Cristo. Señor, quizás en nuestra propia opinión hemos pensado que estamos bien, como pensaba Ezequías, pero había arrogancia y soberbia en su corazón. Había altivez. Pero en esta hora, Señor, si hay cosas negativas en nuestros corazones, te rogamos que traiga a luz todas esas cosas que nos vienen de parte tuya. Te rogamos, Señor, que nos limpies de toda nuestra maldad. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, que la sangre de Cristo nos limpie de la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Perdónanos por el tiempo que vivimos en desorden. Ahora que volvemos al orden, y ese orden está en ti, Señor. Queremos ver vida, queremos ver bendiciones, queremos ver gloria, Señor. Queremos ver tu presencia manifestarse como nunca antes en nuestra vida. Pero antes queremos ordenarnos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor y tu perdón. Te damos las gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Bendito es tu nombre. Te adoramos esta hora. Gracias, Señor. Bendigo a la gente que nos vio y que nos está viendo también a través del Facebook, a través de la internet, a través de YouTube, Señor. En el nombre de Jesús les bendecimos a cada uno. Te damos las gracias en esta hora. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Así que les invitamos para la próxima edición de su programa La Verdad. Nos vemos, si Dios así lo permite, el próximo martes a la misma hora, aquí a través de Canal 63 Filadelfia Visión. Bendiciones.